Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Vivienda de nuestro país, con el señor Raúl Lozano. Buen día, Lozano, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, Jorge Méndez. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con toda la audiencia de Aspen FM de Punta del Este Maldonado. Transcurrido los primeros 5 años, días más, días menos, que ha ocupado el cargo del Ministerio de Vivienda, en síntesis, ¿qué reflexión nos puede realizar sobre este nuevo desafío que ha encarado personalmente? Bueno, lo que me es personal, digamos, todos saben en qué momento llegué yo aquí como ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El ministerio compuesto de dos grandes y muy diferentes o en cierta forma diferentes temas, digamos, como es la vivienda y el ordenamiento territorial. En cuanto a la vivienda, que es el tema que por su finalidad social fundamentalmente nosotros nos ocupamos, vemos que la misma se continúa haciendo en los distintos programas que ya estaban instalados aquí en el Ministerio, que ya estaba haciendo el Ministerio de Vivienda, como también todo el sistema público de vivienda. En lo mismo tratamos de incentivar o tratamos de acelerar todo lo que tiene que ver con los trámites de la vivienda en el plan Avanzar, que como ustedes saben comprende los programas Juntos, el plan de mejoramiento de los barrios y el plan nacional de relocalización, y es así que estamos recorriendo el país, recorriendo todo lo que tiene que ver con las viviendas nuevas generadas, las viviendas recondicionadas, viviendas mejoradas en todo el país. Queremos que el ministerio darle una impronta al ministerio, un ministerio en movimiento, así nos gusta decirlo a nosotros, ya que estamos de cara justamente hacia el interior del país, mirando cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad de los asentamientos irregulares, que nos preocupan mucho, pero también de la clase media. Para eso está el plan Avanzar, para atender fundamentalmente toda la problemática heredada, porque no es un tema nuevo, sino que cuando este gobierno llega al gobierno en el 2020, ya habían algo así como 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares. Y esa es una verdad que nos golpea a todos y que estamos empeñados en tratar de solucionarlo lo antes posible. Por eso el gobierno nacional ha dado una cifra inédita en cuanto a presupuesto, porque esto evidentemente se necesitan recursos para lograr tratar de ir de alguna forma aminorando o neutralizando el crecimiento de estos asentamientos, con una cifra inédita de $480 millones, 240 que son los presupuestados, que eran más o menos cifras más, cifras menos, pero por ahí es lo que se venía presupuestando en los gobiernos anteriores, más otros 240 millones de fideicomisos que, digamos, son nuevos para tratar de sí atender en todo el país lo que son los asentamientos regulares. Es así que se está trabajando en los 19 departamentos para atendiendo esta triste realidad de estos asentamientos, y se está trabajando en todo el país también con un nuevo programa, también innovador, y ese sí, un programa creado por este gobierno, del programa Entre Todos Sueños en Obra. Ese fundamentalmente apunta hacia la población, digamos, de la clase trabajadora, la clase media, tan olvidada durante mucho tiempo en este país. Si bien existían otros programas como el programa de la vivienda de inclusión social, que se llamaba, después se le pasó a llamar vivienda promovida, y eso no fue porque sí, sino que fue simplemente porque de inclusión social, que era el objetivo que tenían estas viviendas, en realidad no se logró, ya que si bien se promovió la construcción, se promovió que con esas exoneraciones de impuestos que las empresas se reactivaran, y se promovió también evidentemente la mano de obra y posiblemente también, ¿verdad?, en los consejos salarios mejores salariales para los trabajadores de la construcción. No se llegó al objetivo final, ya que las viviendas en realidad
promovidas o de inclusión social, como se le llamaba antes, no bajaron sus precios. Pero sí con este programa Entre Todos, que es el que nosotros estamos alentando, sin dejar de continuar con la vivienda promovida, ya que este programa, parte de lo que son las viviendas promovidas también, tiene la particularidad de que tiene un monto límite, digamos, un costo límite que tienen las distintas modalidades de vivienda, y aparte, algo que es muy importante, una compensación económica no reembolsable, que en realidad es un subsidio para las distintas familias que pueden llegar hasta un 30%. Por lo cual la familia común, la familia que normalmente está alquilando una vivienda, que está arrendando una vivienda y que no puede llegar a comprar una casa nueva, con esta modalidad sí, con menos de lo que va a pagar de alquiler o con menos de lo que paga de alquiler, puede acceder a esa vivienda, ya sea con alquiler con opción o compra o por compra directa. Esas viviendas, estas últimas que me están mencionando, ¿son viviendas necesariamente nuevas o también hay viviendas usadas? En realidad, hubieron algunos cambios de esta modalidad de la vivienda promovida para este programa. Es decir, que viviendas que ya estaban construidas, pero fueron para este programa. Está pensado en realidad en la inversión privada, ¿verdad? Esta modalidad lo que tiene es que el inversor hace la vivienda y, digamos, el usuario, el beneficiario que quiera acceder a la misma, se presenta y si reúne las condiciones, obtiene la vivienda que quiere, digamos, la vivienda que más le guste y con la empresa que más le guste. El ministerio lo que hace es ver si reúne las condiciones como para obtener ese beneficio de la compensación económica no reembolsable. En realidad no hay sorteo, o sea que se accede directamente, tiene esas modificaciones con respecto a lo que son normalmente los otros programas de viviendas promovidas que son por sorteo de cada ministerio. Eso significa que quien cierra el negocio va pagando la deuda a la empresa constructora o al ministerio. Eso significa que tiene la modalidad de obtener el crédito. Por ejemplo, hemos firmado hace unos ya casi 2 meses un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, que también es inédito en el sentido que se logra que el Banco Hipotecario del Uruguay le otorgue un crédito de hasta un 95% del valor de la vivienda al beneficiario, un 95%, es decir, que solamente tendría que tener un ahorro de un 5% de ese valor. Pero aparte de eso, con la contribución económica no reembolsable, compensación esta que otorga el ministerio, se le puede dar ese otro 5%. Y de ese crédito que le da el Banco Hipotecario, llegan en ciertos casos hasta un 30% del subsidio. Es decir, que estaría pagando una cuota mucho menor que la que normalmente se paga. Por eso decimos que este programa en particular está pensado para la clase trabajadora, para la clase que vive de un salario y que no puede acceder a tener su propia vivienda. Por eso creemos de que es un programa muy bueno, en el cual con la inversión privada se trabaja en forma coordinada. También para el inversor privado tiene ciertos beneficios, como es el Fondo de Garantía del Banco República, es decir, que se accede, se le da facilidades a las distintas partes para que este programa vaya adelante. Ministro, volviendo también al tema de los asentamientos, estos avances que se están realizando en todo el país, como usted decía, ¿de alguna forma también apunta a evitar que surjan nuevos asentamientos? Y de ser así, ¿hay medidas que se tomen para ir delante de lo que pueda estar sucediendo y en definitiva evitar que el asentamiento nazca y crezca en vez de después tener que evitar que siga desarrollándose? Así es, hay medidas preventivas y hay una parte que es muy importante, más allá de lo que tenga que ver con la construcción de las viviendas, ¿verdad?, que tiene que ver con el trabajo social. Se hace un trabajo social muy importante en los distintos programas del Ministerio, como es el Juntos o como es el programa de mejoramiento de los barrios, en el cual
a los beneficiarios, a las personas que van a acceder a estos programas, se les hace un trabajo social muy importante para tratar de integrarlos a lo que tiene que ser la vida normal, lo que tiene que ser la vida en sociedad normal en otras viviendas. Uh-huh. Así, por ejemplo, estuvimos recorriendo, dentro de las recorridas que estamos haciendo todas las semanas en el interior del país, estuvimos con el intendente Antía recorriendo lo que es el realojo de los distintos realojos de asentamiento, pero fundamentalmente me quería referir al realojo del barrio Kennedy, como ustedes saben. Uh-huh. Allí el Ministerio de Vivienda contribuye, digamos, con las 500 plateas para las 500 viviendas que se están construyendo allí, ¿verdad? Ya se piensa en diciembre que se van a inaugurar o se van a entregar unas 300 viviendas, de acuerdo con lo que estuvimos conversando con el intendente Antía, y creemos de que es muy importante que ese trabajo social se haga en esas personas también. Pero la verdad que se trata de viviendas que nos dejaron muy satisfechos, viviendas muy, muy lindas, con la participación obviamente de la Intendencia de Maldonado, en este caso prácticamente en la construcción de esas casas. El Ministerio contribuye con la parte de las plateas, pero justo es decir que la otra parte lo pone la Intendencia, es decir, un trabajo que se hace en forma conjunta con la Intendencia y que realmente a nosotros nos llena de satisfacción, porque le va a dar solución nada menos que a ese barrio, ese asentamiento tan grande y tan histórico de allí de Punta del Este como es el Kennedy. Pero así como se trabaja en eso, se siguen trabajando en otros programas también del propio ministerio. Como ustedes saben, en el plan Avanzar, las intendencias deberán en cierta forma proveer todo lo que tiene que ver con los terrenos y que tengan acceso a los servicios públicos, y después el ministerio pone todos los fondos, pone todo lo que tiene que ver con las licitaciones y demás trabajo para las empresas privadas para la construcción de viviendas. Y es así como lo estamos haciendo en distintas localidades del país, en los distintos programas y el sistema público de vivienda presente, de un gobierno nacional que está presente tratando de solucionar un problema tan importante como es la vivienda, como es una solución habitacional para tantos miles de uruguayos. Ministro, ¿podemos considerar que el tiempo que ha transcurrido desde que asumió este gobierno hasta ahora, y con las postergaciones que trajo el tema de la pandemia y demás, podemos considerar que lo que sucedió hasta ahora fue el tiempo de la siembra y que desde aquí hasta que termine este periodo de gobierno se puede estar pensando en que la cosecha es la finalización de una cantidad importante de viviendas y de entrega de llave en mano? Sí, yo siempre digo, digamos, que la vivienda, el problema de la vivienda debe ser atendida como una política de Estado, ¿no? Mirada con clave país. Es decir, no empezó con este gobierno, ni va a terminar tampoco con este gobierno, digamos. Este gobierno sí está creando bases importantes, las raíces importantes para buscar una solución estructural final a esta problemática, pero no se va a terminar de ninguna manera, quiero aclararlo porque de repente se crean expectativas que no son ciertas. No se va a terminar con todo lo que tiene que ver con los asentamientos irregulares con este gobierno, pero sí van a quedar las bases y sí se va a dar un empujón importante para tratar de solucionar el problema. Pero el próximo gobierno, sea del color que sea, nosotros entendemos que con los distintos programas que está atendiendo todo el sistema público de vivienda, tendrá que trabajar y seguir continuando con esta proyección, tratando de solucionar un problema tan, si se quiere, tan difícil como es lograr que todos los uruguayos puedan tener una vivienda digna. Bien, quiero aprovechar esta comunicación también para cambiar de tema y desarrollar otro aspecto que en su momento tuvo su participación, tengo entendido, y usted me corregirá si estoy equivocado, y es lo relativo a su actividad parlamentaria antes de ingresar al ministerio, y relacionado también con lo que se define como el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, que funciona dentro del Ministerio del Interior, que es una herramienta creada
por la ley de urgente consideración de la LUC 2020, que alcanzó en sus 3 años de vigencia a 387 personas en su nómina. ¿Esto significa que usted, como protagonista de esta propuesta, está conforme con lo que se está logrando? Nosotros pensamos, digamos, que todas estas actividades, como otras, digamos, yo tuve más de 3 años y medio en el Parlamento como senador de la República, sí tuve participación directa con la ley de urgente consideración, y sí también fui coordinador de bancada durante los 3 años, por lo cual estuve en los distintos temas que se trataron allí. La ley de urgente consideración, no me acuerdo bien cuánto era la cantidad de artículos que tenían, pero era un número como de 600 artículos. Digo, en realidad los distintos aspectos a considerarse, yo pienso de lo más importante de esa ley de urgente consideración es que todo lo que se dijo que iba a pasar al aprobarse la ley, o todo lo que se dijo cuando se coleccionaron las firmas que iba a pasar por la aprobación de esa ley, la realidad, que es la que en definitiva manda, porque se puede teorizar muchísimo y se puede hablar muchísimo, pero la realidad creo que es única. Entonces, cuando se dijo en aquel momento que el gatillo fácil y que poco menos que los policías iban a empezar a activar sus armas contra la población civil y que los propietarios de las viviendas al defenderse, al activar la legítima defensa y defender su propiedad y a su familia, también iban a empezar poco menos que al que se le arrimara a la casa le iba a disparar. Todas esas cosas no se dieron, porque esa es la verdad. Han pasado ya, vamos para el 4º año de la ley de urgente consideración, y sin embargo todo eso que se aventuró que iba a pasar no pasó. Es decir, la ley de urgente consideración creo que fue una herramienta muy importante del gobierno nacional, y en los distintos aspectos se tendrá en algunos aspectos que mejorar, pero en otros aspectos yo creo que se ha implementado en forma correcta, y bueno, las cosas que haya que mejorar, todo es perfectible, ¿verdad? Se tendrá que mejorar, pero creo que la ley de urgente consideración, y luego la ciudadanía, al aprobarlo con su voto, cuando se plebiscitó, así lo demostró, que la mayoría de los uruguayos queríamos este tipo de cambios. Y bueno, creo que nada de lo que se dijo en aquel momento, que decían que el desalojo exprés, por ejemplo, en la vivienda, que iba a pasar desalojo exprés, ¿alguno vio algún desalojo exprés? Creo que nadie lo vio. Que decían que Antel se iba a fundir y que todo el mundo se iba a ir para la actividad privada, y que por el cambio numérico, y que esto ¿pasó? No, tampoco pasó. Digo, creo que la realidad es lo que dice, y aquellos que dijeron todas esas cosas, digo, yo creo que sería de honestidad intelectual que se retractaran y que dijeran, bueno, sí, la verdad que nos equivocamos, dijimos que iba a pasar esto, dijimos que lo que se estaba creando eran que los policías poco menos que iban a ser monstruos, y en realidad lo que se hizo fue recomponer lo que tiene que ver con la autoridad policial, y nada más. Y digo, eso fue la ley de urgente consideración, y como tal así lo negociamos, convencidos en aquel momento de que era una herramienta indispensable que se necesitaba para las mejoras que tenían que haber en todo lo que tiene que ver en las distintas plataformas del país. Digo, y pienso yo que la ley de urgente consideración en general ha cumplido con eso, digo, y podrá ponerse alguna duda, algún cambio que se podrá proporcionar, pero yo con respecto a la ley de urgente consideración estoy convencido de que fue una herramienta muy importante, que este gobierno la está empleando y se está empleando bien. Ministro, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, que pase muy bien, hasta pronto. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de nuestro país, Raúl Lozano. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.